Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Te recuerdo que puedes enviarme tus dudas sobre cómo tienes compuesta tu cartera de inversiones y te responderé con un diagnóstico de la misma. También puedes enviarme cualquier duda que tengas si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera, que no comprendes muy bien dónde invierte, qué comisiones tiene, etc. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, empezamos la nueva temporada 2024 en septiembre. Y como siempre os agradezco mucho y os recuerdo que si le dais like en la aplicación donde lo estéis escuchando, pues nos facilita mucho la labor porque nos ayuda a que se visualice mucho más y nos lo coloquen siempre en las primeras posiciones y demás. Vale. En este primer capítulo de la nueva temporada voy a empezarlo dando respuesta a todas las consultas que me han llegado durante el verano, que han sido unas cuantas y vamos a repasarlas. De esa manera, bueno, pues actualizamos todas y ya nos ponemos al día. Bueno, empezamos por la primera, nos la hace Álvaro Garrido. Últimamente escucho en diferentes sitios que las small cap tienen mucho más potencial que las large cap, que las grandes compañías. ¿Podrías comentar algún fondo de small caps con potencial? Bueno, voy a comentar los clásicos que en muchas ocasiones hablo por aquí y bueno, una nueva idea que estoy estudiando en profundidad. Los clásicos que nos pueden venir muy bien para aprovechar el tirón de las small cap, si es que llega, porque bueno, siempre estamos diciendo que va a llegar el tirón de las small cap y así llevamos unos cuantos años y bueno, pues no termina de llegar. Pero bueno, esto pasa como siempre, cuando menos nos demos cuenta, pues llegará y será de repente. Equan nos puede venir muy bien, Valentum también, el MFS Small Cap, es renta variable europea de pequeñas compañías, nos pueden venir muy bien para aprovechar el tirón de las small cap y estoy estudiando en profundidad el fondo, que todavía no tengo un diagnóstico hecho muy certero, porque bueno, he consultado información y todavía no me la están pasando, que es el Baillie Gifford Discovery, ¿vale? El Baillie Gifford Discovery, digamos que es un fondo que invierte en pequeñas compañías, tiene la misma filosofía que el Baillie Gifford, inversión a largo plazo, compañías incipientes en sus nichos de mercado, es un fondo de small cap. Bueno, para que nos hagamos una idea, ahora mismo en el año tiene un 7% de rentabilidad en negativo, con lo cual es un buen momento para incorporar el fondo, pero como digo, tiene buena pinta por ser la gestora que es, pero de momento pues me falta bastante más información para poder hacer un análisis más detallado. La información que me falta y que todavía no tengo es, bueno, quiénes son los gestores, qué experiencia tiene, cuánto tiempo lleva el equipo sin hacer cambios en el fondo, qué historial tiene, etcétera, qué incentivos tienen los gestores, etcétera, ¿vale? Cuando disponga de toda la información, si es conveniente la inversión, pues lo desarrollaré en detalle por aquí. Y evidentemente si es conveniente la inversión es porque ha pasado todos los filtros que tengo, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, lo tengo ahí un poco en stand-by. Siguiente cuestión nos la hace Jorge Pérez y dice lo siguiente: tengo la duda de si invertir en letras del tesoro o en fondos monetarios. Me ha vencido recientemente y veo que al renovarlas me ha bajado bastante el tipo de interés. Me vencieron en agosto y no sé qué hacer. Bueno, bajo mi punto de vista, y lo voy a desarrollar un poco más en cuestión, deberías de hacer fondos monetarios. Y vamos a ver el porqué. Las letras te han bajado bastante el tipo de interés porque las expectativas de bajadas ya están descontadas en el mercado y por tanto tanto las letras como los fondos monetarios ya lo están reflejando.
La rentabilidad también en los monetarios pues se va aplanando. A principios de año teníamos casi rentabilidades del 4% y ahora pues bueno, están casi más cerca del 3,20 o por ahí. ¿Por qué? Porque, como digo, según van viniendo expectativas de bajadas de tipos de interés, los mercados automáticamente lo van recogiendo. Pero evidentemente, ¿y por qué digo porque al final invertir en una letra del Tesoro o en un fondo monetario con una baja comisión prácticamente va a tener un poco la misma rentabilidad. Pero lo que sí que tienes que valorar es lo siguiente, y es el ejemplo que te traigo, ¿vale? Mira, las letras te vencieron en agosto y hoy estamos a 6 de septiembre, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es calcular lo que se deja de ingresar en un mes desde que te han vencido las letras. Y vamos a poner un ejemplo de fácil comprensión, ¿vale? Si invertimos 100.000 euros y lo estamos calculando al 3%, que es un poco lo que nos deberían de estar dando aproximadamente ahora, pues nos salen que al año nos dan 3.000 euros al año en intereses. Claro, 3.000 euros al año en intereses, si lo dividimos entre 12, nos dan 250 euros al mes en intereses. 250 euros que en nuestro caso, como te han vencido en agosto, pues digamos que has dejado de ingresar, con lo cual estás perdiendo esa parte de rentabilidad. Bueno, era agosto, estábamos de vacaciones, nos vencieron, bueno, estábamos a otra cosa, etcétera, ¿vale? Pero esta es la cantidad un poco que estamos dejando de ingresar. Pero si lo llevamos incluso a días, nos sale que 250 euros dividido entre 31 nos salen 8 euros al día. Bien, no es una cantidad que evidentemente nos vayamos a hacer millonarios, pero bueno, es una cantidad que digamos que estamos dejando de ingresar diariamente, como digo, ¿vale? En cambio, también puede pasar que si las letras te vencen un día 10 y las renuevas el día 20, pasa lo mismo pero con menos tiempo. Es decir, pues siempre estamos perdiendo días. No pasa lo mismo con el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario todos los días ingresas dinero, no hay vencimiento, por tanto, siempre que estás en el fondo estás ganando, ¿vale? Añadido a esto tienes la ventaja fiscal. En las letras todos los años tienes que tributar y en el fondo si no vendes no vas tributando, ¿vale? Por un lado está la rentabilidad, pero también tenemos que calcular la rentabilidad financiero-fiscal. El fondo monetario lo podemos tener, hay veces que invertimos y no sabemos el tiempo, creemos que va a estar 6 meses, pero luego está 18 meses, porque bueno, teníamos una previsión y no se ha cumplido. Si vamos renovando letras, pues siempre hay días que nos despistamos y que no se renuevan automáticamente. En el Fondo Monetario no pasa eso. Pasa tanto si suben los tipos, el Fondo Monetario lo va recogiendo diariamente, como si bajan los tipos lo irá recogiendo pero se adaptará un poco a los nuevos tipos. Y es una forma de no perder dinero diariamente, para que nos hagamos una idea. Hay muchas empresas que tienen excesos de liquidez muy, muy grandes. ¿Y qué hacen? Pues a lo mejor si ven que un día 10 tienen un exceso de liquidez y no van a tener que empezar a pagar, por poner un ejemplo, impuestos hasta el día 20, y son cantidades importantes, invierten en un monetario, lo deshacen el día 18, el día 19 está en cuenta y ha tenido 8 o 9 días el dinero rentando. Y no estamos hablando de 100.000 euros, estamos hablando en muchos casos de millones de euros. Pero bueno, es una forma de aprovechar mejor la liquidez, cada uno en su medida, ¿de acuerdo? Siguiente cuestión, Pablo Ibáñez comenta lo siguiente: he contratado recientemente la cartera ROC de MyInvestor y me ha parecido interesante principalmente por sus bajas comisiones, porque ya que los fondos tienen una comisión media del 0,12. Bueno, vamos a puntualizar un poco porque los fondos sí, pero tu cartera no tiene un 0,12 y ahora vamos a verlo. Desde mi punto de vista, si quieres hacer una cartera indexada dentro de un Robot Advisor, la mejor opción que puedes hacer y mucho más barata es hacer un indexado en directo al MSCI World, ¿vale? Y el resto, en función del grado de riesgo que quieras coger, vamos a poner un ejemplo: 70% renta variable, 30% renta fija, 80-20, 90-10, etcétera. Pues el resto colocarlo en un monetario de bajo coste y en euros, ¿vale?
Con esto lo hacemos muy sencillito. Tenemos un fondo de renta fija a corto plazo y el resto lo tenemos en un indexado al mundo, al MSCI. Cuando tengas dinero adicional, porque también en la consulta nos dice que tiene previsión de ir haciendo aportaciones periódicas, pues cuando tengas dinero adicional, en función de cómo veas el mercado, lo vas colocando en un sitio o en otro, de manera, digamos, bastante sencilla, fácil y sin complicarte en exceso la vida. ¿Cómo haríamos esto? Pues mira, muy sencillo. Si la renta variable ha subido más del 10%, lo colocas en renta fija. Si la renta variable está por debajo de 0, en negativo en el año, pues lo colocas en renta variable, porque digamos que estás comprando mucho más barato. Entre el 0 y el 10, pues entre el 0 y el 10 de rentabilidad en la renta variable, pues puedes hacer mitad y mitad. Mitad en renta fija y mitad en renta variable, en la aportación. Y digamos de alguna manera ya está. Lo que sí vamos a hacer ahora es vamos a ver la cartera ROC por dentro. En este caso veo que la cartera tiene un 78% en renta variable y un 22% en renta fija. Claro, visto así, bueno, pues invierto en renta variable e invierto en renta fija, claro, pero para este tipo de carteras yo prefiero indexarme al MSCI, porque esta cartera tiene aquí una amalgama de cosas que no me terminan de convencer. De primeras, tiene un 33% en renta variable de Estados Unidos, al S&P 500. Bueno, hasta ahí poco que objetar. Pero luego ya vemos que tiene un fondo que se llama Renta Variable Global Socialmente Responsable, que es el Goldman Sachs Global Index Sustainable Equity. A mí este tipo de fondos, sinceramente, no me gustan para una cartera indexada, porque realmente quiero hacer una cartera indexada, indexarme, ya estoy aquí haciendo un fondo de renta variable global socialmente responsable. No me encaja. Pero luego me encuentro con la parte de renta fija, un fondo de renta fija de Estados Unidos, hedgeado, con el coste añadido que lleva un fondo por hacer la cobertura de divisa. Yo prefiero tener un fondo de renta fija para la parte de renta fija, que no quiero riesgo ni quiero que me complique la existencia, pues un fondo de renta fija de muy corto plazo y en euros. Luego, a más. Bueno, luego veo que tiene un Fidelity MSCI Europe, un Fidelity MSCI Japón. Yo creo que todo esto lo cubrimos de mejor manera con el indexado al MSCI. Pero es que luego nos encontramos más cuestiones que me llaman la atención. Vale, dentro de renta fija europea tiene un 10% y lo tiene en un fondo que es el Vanguard de bonos y a 20 años. Este tipo de fondos de renta fija tienen un riesgo enorme, porque un fondo de renta fija y a 20 años tiene una volatilidad que en algunos casos se asemeja a la renta variable, y es que tiene un 10% de la cartera en este fondo. A mí me parece, como digo, hacer una cartera con demasiadas cosas. Este tipo de fondos, para que nos hagamos una idea, a veces invertimos en un fondo de renta fija, compramos un fondo de renta fija a 20 años y este tipo de fondos en el año 2022, cuando los tipos de interés se fueron rápidamente del 4 al 0, este tipo de fondos cayó un 25, 30, 20 de media. Cuando tengo un fondo de renta fija, lo que quiero es, quiero decir, a ver si digo la palabra adecuada, atemperar la volatilidad y no tener mucha volatilidad. No quiero que este tipo de fondos, y más en un 10%, me aumente la volatilidad de la cartera. Para eso tengo un fondo de renta variable, que ya sé que si el mercado cae, caerá, y si el mercado sube, subirá, pero la renta variable, pero no los tipos de interés, ¿vale? Entonces este tipo de fondos pues no lo tendría en cartera. Luego, por ejemplo, también veo que tiene un fondo, el Vanguard de renta variable europea con cobertura de divisa. Pues también estamos añadiendo cobertura a la cartera con un coste adicional. Tampoco es de mi predilección, insisto, MSCI en euros y funcionando, ¿vale? Otro fondo que tiene dentro de la cartera renta variable Asia, excluyendo Japón, tampoco lo tendría lo mismo, si el MSCI ya se encarga de tener un poco de todo. Y luego, en cuanto a las comisiones, bueno, los fondos tienen un 0,12, pero luego nos cobran un 0,15 de gestión y un 0,15 adicional de custodia, con lo cual nos vamos a un 0,42. Bueno, un 0,42 para una cartera indexada, digamos que no es barata, ¿vale? Es verdad que es mucho mejor que
hacer un fondo, vamos a llamar, de una entidad bancaria, llámese como sea, ¿vale? Porque un fondo de una entidad bancaria tiene una componente de comisión muchísimo más alto y prácticamente muchas veces lo que te hacen es indexarte. Pero para alguien que digamos que sea un poco más, vamos a llamar, avispado, / espabilado, que quiera hacer un fondo de gestión pasiva, lo mejor que puede hacer el MSCI, contratarlo en alguna plataforma que sea lo más barato posible, combinarlo con un fondo de renta fija a corto plazo y olvidarse de esto. Cuando tenga dinero lo va metiendo en función de los parámetros que yo he puesto antes o unos similares. No tendría que hacer gran cosa. Evidentemente no tendría una cartera de este tipo porque es que dentro hay cosas, digamos, un poco que desde mi punto de vista pueden que una cartera se comporte de manera muy diferente a cómo se está comportando el mercado, y lo que queremos es pues que se comporte como se comporta el mercado, que para eso es un indexado, para lo bueno y para lo malo, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente pregunta nos la hace Raúl Vargas y nos comenta lo siguiente. Buenas tardes, soy un seguidor de tu podcast, actualmente tengo 23 años y estoy empezando a invertir. Tengo 3 fondos, de los cuales 2 son indexados, MSCI World y Vanguard Small Cap, y esos en principio se van a quedar en cartera, ya que son de bajo coste y quiero estar invertido ahí. Perfecto. Los porcentajes son alrededor de un 50% en el MSCI World, un 30% en el Small Cap, 10% de liquidez y 10% en el siguiente fondo. Mi duda sería sobre el tercero. Es el fondo Fidelity China Consumer. Quería saber si existe algún fondo de inversión en China que bien tenga menores costes pudiendo ser indexado a la bolsa china, o bien un mejor fondo de gestión activa que este en concreto. Muchas gracias y un saludo. Bueno, Raúl, en este caso te he traído 2 opciones. Tenemos muchas más, pero tampoco por centrar un poquito el tiro, te he traído 2 opciones. Una de ellas es el Matthew Asia China Discovery, que es un fondo de renta variable asiática especializado en pequeñas compañías. Matthew Asia es una compañía de gestión de fondos asiática, de nicho, una boutique que lo hace muy bien, está especializada en la zona, suelen tener rentabilidades bastante buenas. Evidentemente en los últimos años no está siendo así porque claro, pues bueno, lo hacen bien, pero si la bolsa cae, pues ellos encima teniendo pequeñas compañías asiáticas, pues caen también. Pero entiendo que tiene bastante potencial este tipo de fondos a largo plazo y por lo que dices, invirtiendo en este tipo de fondos un 10% me parece una cantidad bastante adecuada. Te voy a decir de todas maneras el ISIN del fondo del Matthew Asia China Discovery, que aunque es un fondo, bueno, es un fondo que invierte en dólares, porque bueno, como está en China, pues no hay la versión en euros, pero bueno, aquí le vas a meter un componente un poquito más adicional de riesgos, pero bueno, para un 10% de la cartera entiendo que te puede compensar. El ISIN de este fondo es LU 072 187 6364. Y luego, como segunda opción, tienes un fondo indexado a la bolsa china, que en concreto es el PICTED China Index, con una comisión para un indexado que es del 0,50, que bueno, está más o menos razonablemente, y aquí lo que vas a hacer es pues indexarte a la bolsa de China. Y el ISIN de este fondo es LU 062 57 37 910. Como he dicho al principio, bueno, tenemos infinidad de fondos en la bolsa china, pero bueno, tampoco he querido traerte aquí para que dentro de lo que yo conozco de lo mejorcito, el Matthew por un lado y el Peter por otro lado, que es gestión indexada. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente cuestión nos la hace Álvaro Valverde y comenta lo siguiente. Buenos días, Eusebio. En primer lugar, felicitarte por tu podcast y por la labor divulgativa que llevas a cabo. Te escribo para plantearte la cartera que recientemente me he elaborado para pedirte tu opinión. Como verás, incluye únicamente fondos indexados con un perfil de riesgo moderado. Y la cartera es el siguiente. Bueno, habla un poco de que es un inversor, que aún soy un inversor un poco novato. Con este estudio he podido autoelaborarme una cartera 60-40 con diversificación en diferentes fondos de renta variable y fija. Horizonte temporal aproximadamente 10 años. Bueno, me gustaría que si lo consideras, echaros un vistazo y me aconsejaras en todo lo que consideras oportuno. Bueno, a mí me sincera enhorabuena nuevamente y muchas gracias de antemano por tu labor.
Bueno, vamos a dar un repaso, Álvaro. Veo que tienes una cartera de fondos indexados, que vamos a repasarlo un poco, y valdría también la respuesta que he dado anteriormente con los fondos indexados. Mira, en tu caso veo que tienes, que me la has mandado, el Vanguard SP500, Fidelity MSCI Europe, Vanguard Emerging Market, Fidelity MSCI Pacífico, Fidelity MSCI Japón. Y luego tienes el Vanguard, lo mismo. Y luego en renta fija tienes Vanguard, renta fija, euro con duración de más de 20 años, que tiene esta cartera, tiene toda la pinta de ser no una cartera hecha por ti, sino una cartera modelo como la anterior. Y yo en este caso, pues lo que tendría también un poco es, no tendría todos estos fondos. Luego tienes un fondo de renta fija, Vanguard US, que es Estados Unidos, Gobierno, Bond Index Edge, es decir, el nombre lo dice. Vanguard, Estados Unidos, bonos de gobierno y con cobertura de divisa. Tampoco lo tendría, por lo que he dicho, un poco por la cobertura, te hace tener, sobre todo para un fondo de renta fija, pues te va a comer un poco la rentabilidad. Es decir, para que nos hagamos la idea, los tipos de interés en Estados Unidos están un poquito más caros que en Europa, ¿de acuerdo? Pero la cobertura de divisa te hace que la rentabilidad del fondo sea la misma. Si en Estados Unidos los tipos están en el 5 y en Europa en el 3, la cobertura de divisa es un 2, sales por lo mismo, con lo cual es mejor tener un fondo de renta fija corto plazo en euros, ¿vale? Bueno, ese sería un poco mi análisis de tu cartera. Es muy parecido a la respuesta anterior, pero yo siempre soy partidario de no pensarnos que somos más listos que el mercado, no pensar que somos Alan Greenspan y que lo sabemos todo, sino simplemente decir, bueno, pues quiero indexarme, me voy a indexar con todas las consecuencias, compro MSCI y me olvido. ¿Que no quiero tener el 100% en renta variable? ¿Que quiero tener el 60%? Perfecto, tengo el 60% y el 40% en algo también muy simple, porque muchas veces lo más simple parece ser que puede ser una perogrullada, pero lo más simple es lo que nos va a llevar a mejor rentabilidad a largo plazo y no tener ahí una amalgama de fondos, que si de Japón, que si de China sin incluir Japón, etcétera, 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 que, bueno, bajo mi punto de vista, complican las inversiones y no nos van a aportar gran cosa a largo plazo, ¿vale? Siguiente cuestión nos la hace Javier Domínguez. Comenta: buenos días, Eusebio. Le escribo para preguntarle su opinión acerca de la idea de invertir en el grupo Stellantis, la italiana propietaria de Fiat, Alfa Romeo, Opel, etc. Lo considero una buena idea, ya que ahora mismo la acción está bastante barata, PER 3 en comparación a PER 8 o 9 de otros grupos europeos y 20 de los chinos. Recordar que el PER es una medida que se hace para ver a cuántas veces está cotizando la empresa en relación a sus beneficios. Contra más barato sea el PER, pues digamos que la empresa está cotizando mucho más barato. Un PER 20 sería que tendríamos que esperar 20 años para recuperar la inversión por los beneficios, mientras que un PER 3 es que en 3 años estamos recuperando la inversión. Hay pocas veces que se da en mercado compañías con PER 3. Bueno, esta es una de ellas, ¿vale? Sigue hablando un poco de cuando habla de PER 20 de los chinos, ya que siguen apostando por la gasolina y no tanto por los eléctricos, que es lo que creen. Y yo a su vez que va a ser el mercado de aquí a unos años sin dejarnos llevar por la moda de los eléctricos, ya que está perdiendo bastante fuelle en algunas zonas de Europa. Ahora mismo está casi en mínimos desde 2021, cotizando a 15. El año pasado llegó a estar a 26. Muchas gracias, un saludo. Vale. En el diagnóstico de lo que comentas coincido contigo y te diría que todo ok. Y ahora, bueno, pues pondría un pero. Y el pero es el siguiente: salvo que tu patrimonio sea muy pequeño y que no te merezca la pena diversificar, adelante. Pero si, por ejemplo, estamos hablando de que tienes en cartera más de 10.000 euros o de ahí en adelante para arriba, como máximo yo pondría el 5% en una acción y en este caso lo mismo, ¿vale? Hoy en día hay brokers bastante baratos que hasta con poco capital te merece la pena la inversión. ¿Y por qué te pongo solo el 5%? Pues bueno, pues mira, si te sale bien, multiplicas la inversión, vamos a llamar por 3,
y esa posición te irá en total de tu cartera pues al 15%. Has invertido un 5% de tu cartera, ha ido muy bien, multiplica por 3, son 15. Pero también, bueno, es una empresa que no deja de tener sus problemas. Cuando está a PER 3 es porque el mercado está descontando que en 3 años pues va a desaparecer, porque ya nadie va a usar coches de gasolina, porque nadie va a usar coches de combustión, todo va a ser eléctrico. Yo creo que tampoco va a ser así, pero hay que meterlo todo en la coctelera. Y pudiera ser que, bueno, pues que la empresa tuviera más problemas de la cuenta, en fin, que quebrara, que se fuera al garete, etcétera. No es la opción de inversión principal, pero es una opción que hay que contemplarla. Por eso, y si nos sale mal, pues bueno, pues lo que vamos a perder es un 5% de nuestra inversión, de tu capital, y de alguna manera podrás seguir invirtiendo. Es decir, no te juegas todo el rancho en el mismo, a una misma acción que te da problemas y te quedas con cara de bobo porque has perdido todo tu capital, ¿vale? Perder un 5% pues te supondrá un golpe relevante, pero no definitivo, con lo cual podremos seguir invirtiendo. Como digo, pues no te juegas todo tu patrimonio en la misma acción. Cuando hacemos una cartera no es simplemente he visto una acción, me gusta, voy a invertir todo mi dinero. También es importante el saber analizar cómo podemos diversificar nuestras inversiones para que un golpe pues no nos deje fuera de juego completamente. Y este es un ejemplo. Bueno, siguiente cuestión. En este caso, Mark Prack comenta lo siguiente. Buenas tardes, Eusebio. Espero que todo esté bien. Hace tiempo que no contactamos, pero te sigo en tu podcast. Como siempre, un lujo contar tus lecciones y opiniones. He empezado a seguir este fondo y me preguntaba si lo conoces. ¿Qué opinión te merece? ¿Lo podrías considerar como posible sustituto al buy and hold renta fija del gran Rafael Valera? En mi humilde opinión, la maestría de Rafael Valera es difícilmente replicable, pero el track record del fondo, aunque no muy largo, es muy bueno. Aún así, también considerar que este es un renta fija global y el buy and hold renta fija europea. Hay diferencias, pero las rentabilidades son buenas. Y habla en concreto del Sigma Invest House Bridgewater Capital Global Income Fund. Vale, es un fondo, en este caso, que yo también lo tengo como en los favoritos y en algunas ocasiones anteriores he hablado de él. Con lo cual aquí tenemos, bueno, pues dos fondos extraordinarios de renta fija y la opción ideal desde mi punto de vista es combinar ambos. Los dos se complementan perfectamente bien en una cartera de renta fija. De hecho, yo cuando diseño carteras y la parte de renta fija suelo incluir estos dos fondos. Como dice, bueno, uno está sesgado un poquito más hacia renta variable europea, el otro, aunque el Bridgewater también tiene renta variable europea, la mayor porcentaje, pero bueno, es un fondo de renta fija global. Se pueden combinar perfectamente en una cartera y tenemos cubierto todo el espectro de renta fija, con lo cual no es uno mejor que otro, los dos son muy buenos y claramente yo los combinaría. ¿Vale? Bueno, más cuestiones. David Goro hace la siguiente. Buenas tardes y feliz verano. Lo primero, mi nombre es David, quería hacerte una consulta. Llevo unos meses indexados en dos fondos, dándome un 7% de media aproximadamente. Estos son el Fidelity MSCI World y el Vanguard Global Stock Index. Principalmente invierten en empresas tecnológicas de gran capitalización. Bueno, esto ahora lo vamos a matizar porque realmente no es un poco así, pero bueno, ahora lo vemos. Mi duda es, como parece va a haber una rotación en los mercados, ¿sería aconsejable cambiar algún otro tipo del equiponderado o inclusive alguno que invierta más en empresas de pequeña capitalización? Bueno, pues aquí, ya que vas por la parte de la indexación, pues claramente tendrías el Vanguard Small Cap, ¿vale? Es decir, y luego sigue dentro de la pregunta. Es decir, según tengo entendido, si te indexas en un fondo, lo suyo es estudiarlo. No exactamente. Si te indexas en un fondo, no tienes que estudiar, porque lo que vas a hacer es indexarte al mundo y digamos que vas a hacer un trabajo fácil y ya no tienes que estudiarlo. Pero si, claro, prevemos que habrá una caída en el mismo, sería conveniente cambiarlo a otro que pensamos que lo hará mejor. Bueno, un saludo y enhorabuena por tu podcast. Aquí yo te diría, en la pregunta
¿Qué haces? Y la forma de hacerlo está un poco la respuesta. Es decir, desde mi punto de vista, no tiene mucho sentido el hacer una inversión y que a los meses estés dándole vueltas a esto. Deberíamos de hacer lo contrario. Deberíamos de haber realizado el análisis al revés, dándole muchas vueltas al principio y después dejarlo estar ya en el largo plazo, ¿vale? Porque si hemos hecho una inversión hace unos meses, no, dices, ¿sería conveniente cambiarlo a otro que pensemos que lo hará mejor? Bueno, eso es una lotería, porque pensar o que un fondo lo va a hacer mejor en los próximos meses, tal, no, es una lotería, no es como jugar al rojo o al negro, no tiene sentido. Si hacemos una inversión en renta variable es para los próximos 5 o 10 años, si nos queremos indexar, lo pensamos bien, lo analizamos bien y a partir de ahí lo dejamos estar, ¿vale? Luego también haces un poco, menciona que dices, son fondos de empresas tecnológicas. Bueno, no son exactamente los dos fondos que comentas fondos de empresas tecnológicas. Vamos a verlo ahora en detalle, porque vamos a coger, por ejemplo, cualquiera de los dos, ¿vale? Un fondo indexado al MSCI. Evidentemente tenemos dentro de todas, o sea, un número total de acciones diferentes en cartera, 1.439, todo el espectro. Las primeras posiciones nos encontramos con compañías, digamos, tecnológicas, porque es ahora lo que más pondera, pero no porque el gestor quiera invertir en tecnología, sino porque es lo que más se está ponderando. En los años 70, bueno, pues ponderaban mucho las petroleras, luego en los años 2000 ponderaban mucho las tecnológicas y ahora pues un poco igual. Nos encontramos con que Apple tiene el 5%, Microsoft un 4,39%, Nvidia un 4,34%, Amazon un 2,60%, Meta, Facebook un 1,54%, Alphabet, lo que es lo mismo Google. Es decir, nos encontramos dentro de todo el fondo, las principales posiciones son empresas tecnológicas, pero no porque el fondo lo quiera hacer así, sino porque son las que más ponderan. No obstante, el tanto por ciento de activos en las 10 mayores posiciones solo pesa un 22%. El resto ya son compañías de toda índole, ¿vale? Evidentemente, y también esto es importante tenerlo en cuenta, me has hablado de los fondos y no me has pasado los ISIN. Entiendo que por lo que me comentas son fondos que dentro de esta categoría deberías de cogerlos en euros y sin divisa cubierta, ¿vale? ¿Por qué? Porque si invertimos en fondos indexados, en fondos de renta variable a largo plazo, cubriendo la divisa incrementamos el coste del fondo. Y este tipo de fondos deberíamos de tenerlos en una estrategia de, como digo, mínimo 5 años. Desde mi punto de vista, lo he dicho en muchas ocasiones, no merece la pena cubrir divisa, sobre todo si es euro-dólar, como es el caso, ¿vale? Habrá años a favor, habrá años en contra, porque el euro-dólar pues del 1,10 se va al 1,8, 1,08, luego se va al 1,14. Bueno, habrá años que nos favorezca y habrá años que nos perjudique, pero en el largo plazo tiene un impacto generalmente neutro, ¿vale? A veces es verdad que me mandáis indexados y me los mandáis en dólares. Se conoce que muchas veces hablo con muchos de vosotros y os equivocáis a la hora de hacerlo. Otras veces con cobertura y la mayor parte de las ocasiones, muchas veces, como digo, es por desconocimiento a la hora de comprar un fondo. Vamos a comprar el fondo, vemos que es Vanguard Global Stock Index y no nos fijamos si tiene la divisa cubierta, si es en dólares, etcétera, etcétera. Vemos Global Stock Index y le damos a la tecla. Bueno, hay que llevar cuidado con esto porque es importante, porque luego puede afectar a la rentabilidad y desde mi punto de vista, pues como digo, deberíamos de tenerlo en euros y sin cubrir la divisa. Siguiente cuestión, Antonio Jesús. Hola Eusebio, estoy pensando en invertir en renta fija y he visto en MyInvestor estos fondos. El primero que comenta es el fondo con el ISIN LU 1021-288-268, que ahora vamos a ver en detalle. El segundo comenta un fondo de BlackRock con el ISIN LU 170-655-9744. Y el tercero es un fondo de Vanguard
indexado, en este caso el ISIN, es IE00BKLWXM74. Y pone, ¿los conoces? ¿Puedes hablarme de ellos? Sé que el BlackRock y el Vanguard son de países emergentes y puede que sea más riesgo, pero el Mortgage Hack no sé de qué va. Un saludo. Vamos a empezar por el primero, ¿vale? Que es el que tú comentas, que es el Mortgage, ¿vale? Bueno, el Mortgage es un fondo de la gestora Allianz Bernstein. El objetivo del fondo es que está invertido en valores relacionados con hipotecas, de ahí el nombre de Mortgage, ¿vale? Y otros valores respaldados por activos. Este tipo de fondos lo que hacen es que compran, pues normalmente cédulas hipotecarias o todo lo que tiene que ver con hipotecas. Un banco normalmente cuando concede una hipoteca a un señor de la calle, a cualquiera de nosotros, cuando tiene muchas hipotecas lo que hacen es titulizar, y esas hipotecas al titulizarlas normalmente las compra un fondo de inversión y lo que hacen pues esto es un poco esa figura, ¿vale? Sigue comentando dentro de la política del fondo. Las inversiones pueden incluir obligaciones de tipo fijo, incluyendo valores respaldados por hipotecas, valores respaldados por hipotecas MBS, así como otros valores respaldados por instrumentos financieros derivados y divisas relacionadas. Es un fondo de renta fija. Dentro de la renta fija tiene un riesgo alto, ¿vale? Si vamos a la rentabilidad, vemos que en los últimos 10 años, pues 100 euros se han convertido aproximadamente en 160, con lo cual tenemos una rentabilidad, pues digamos que bastante buena. Pero no deja de ser un fondo con un riesgo elevado y con una volatilidad también alta, que para ser un fondo de renta fija, bueno, puede tener su sentido dentro de una cartera de una persona que quiera tener todo renta fija. Pues en este tipo de estrategias, pues a lo mejor puede tener el 5%, porque puede tener su sentido, sabiendo que lo que vamos a incorporar en la cartera es, digamos que una chispa de picante, pero con un componente de riesgo alto y con una volatilidad también un poco alta, con lo cual nos va a hacer que la volatilidad de la cartera nos suba. Si queremos tener una cartera de renta fija, nos va a aportar rentabilidad alta, podría ser, pero también nos va a dar más rentabilidad, y en un momento dado, cuando este tipo de fondos se ponen a caer, luego también se ponen a caer fuerte, ¿de acuerdo? Para que nos hagamos una idea, este tipo de fondos en el COVID, en pleno COVID, pues llegó a perder algo así como aproximadamente un 25%. Bueno, pues hay que llevar cuidado. Bien, ¿vale? Siguiente fondo, el de BlackRock. Bueno, en este caso es un fondo de BlackRock que invierte. Vamos a ver un poco la política de inversión, y es un fondo de renta fija en dólares. Los valores de renta fija podrán estar emitidos por gobiernos y agencias gubernamentales, así como empresas e instituciones supranacionales domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países emergentes. La duración media no es mayor de 3 años. Por un lado tenemos una duración media que no es muy alta, cosa que para un fondo de renta fija siempre está bien, porque digamos que limitamos la volatilidad. Renta fija en dólares, bueno, no es algo que yo tendría, ¿vale? Y lo mismo, si vemos este fondo desde el año 2017, que es de donde me aparece el historial, pues 100 euros se han convertido en 133. La verdad que está bastante bien para ser un fondo de renta fija, pero no es el clásico fondo que yo tendría por estar invertido en mercados emergentes y luego en moneda dólar. Bueno, tiene su componente de riesgo. Y por último, comentas el Vanguard Emerging Market. Bueno, es un fondo indexado que tiene bonos también de mercados emergentes, tiene una duración de 6,63 años, una duración para mi punto de vista alta. Si vamos a las rentabilidades, vemos que en el año
2021 cayó un 0,5, en el año 2022, cuando cayó la renta fija muchísimo, solo cayó un 1,9, con lo cual está bien. 2023 subió un 7,7, 2024 lleva un 3,2. Bueno, no está mal. Es en divisa dólar, bueno, tiene esa pega. A mí siempre me gusta la renta fija, pues tenerla, a ser posible, en divisa euro. Aquí probablemente lo podríamos tener en divisa euro, ya que es de mercados emergentes, pero cubriendo la divisa, con lo cual nos va a restar aproximadamente también un 1,5% de rentabilidad anualizada. Bueno, insisto, si solo quiero tener una cartera de renta fija por mis circunstancias, pues este tipo de estrategias podrían ser, pero hay que ver, muchas veces no es una cuestión, oye, este fondo está bien, está mal. Bueno, hay determinado tipo de fondos que para un tipo de cliente le pueden venir bien y otro tipo de fondos para un tipo de cliente le pueden venir mal. Si tengo renta variable y lo quiero convertir y quiero decir, quiero bajar la volatilidad teniendo una parte en renta fija para luego aprovechar oportunidades, si viene el caso y tal, este tipo de fondos no los tendría porque son fondos más volátiles. Si quiero tener por mis circunstancias, etcétera, una cartera, todo renta fija, etcétera, pues a lo mejor aquí puedo tener un porcentaje pequeño en este tipo de inversiones, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente cuestión, en este caso, Andrés Pereira comenta lo siguiente. Mis padres tienen desde hace años el fondo Quality Inversión Decidida. Escuchando tus podcasts creo que hay mejores opciones. ¿Podrías analizar este fondo y a su vez recomendar mejores opciones? Bueno, vamos a empezar por analizar el fondo y luego al final del todo vamos a ver las mejores opciones, porque claramente si vamos a coger qué es lo que se debe hacer, un periodo de 10 años, vamos a ver la rentabilidad con mejores opciones. Porque muchas veces muchos clientes pues preguntan, ¿cómo va el fondo en el año? Bueno, el fondo en el año es importante ver cómo va, pero muchas veces porque el fondo vaya subiendo en un 20% en el año, no tenemos que subirnos en ese fondo, porque la rentabilidad en un año no deja de ser puro azar. Tenemos que analizar un fondo y ver qué ha hecho en los últimos 10 años. Y evidentemente, si en los últimos 10 años lo ha hecho extraordinariamente bien, los gestores son muy buenos, y todos los fondos pasan por años malos, pues evidentemente a lo mejor tenemos que coger cómo va en el año para así invertir dinero en ese fondo. Pero no decir, no he visto nada del fondo, solo me voy a fijar cómo va en el año y si este año va bien, pues le meto dinero, porque eso es claramente un error. A lo mejor el gestor puede ser malo, ha cogido una ola buena y va muy bien en el año. Hay que verlo con una perspectiva más amplia. Pero vamos a ver en detalle un poco el Quality Inversión Decidida. La verdad que este tipo de fondos de vez en cuando los veo, pero es que me llama la atención. Me llama la atención todo y todo en negativo. Empezamos por los gastos. Gastos corrientes nos encontramos con un 2,20, gastos de gestión 1,75 y el total 2,20. Veo que, claro, es un fondo pues de una entidad bancaria que como norma general pues están incentivados a vender este tipo de fondos. Tiene 40.000 partícipes, que es una barbaridad. Tiene un patrimonio de 1.000 millones de euros, ¿vale? ¿Qué tiene dentro el fondo? Pues tiene renta fija a corto plazo el 10%, tiene renta fija con un horizonte de 1 a 10 años del 20% y tiene renta variable al 70%, ¿vale? Pero claro, dentro de la renta fija me encuentro, claro, lo que ahora también voy a deciros un poco cómo se puede ver este tipo de fondos, que es muy fácil de verlo y dónde lo podemos coger. Mirad, lo que hago es lo siguiente, me voy al informe de la CNBV, que luego os explicaré cómo se puede ver, porque es muy fácil, y vemos que en la parte de renta fija tiene 7 páginas de bonos en renta fija, es desde la página 15 a la 21. Cada página, porque me he parado en contar, hay aproximadamente unos 75 bonos. Es decir, por 7 páginas tiene aproximadamente en cartera 525 bonos. Esto es una absoluta barbaridad. Posiciones del 0,1, 0,01, 0,02, 0,03 en el mejor de los casos. Es decir, aquí lo que hacen los gestores como norma general es decir, no me voy a equivocar. No me voy a equivocar comprando un bono
el 3% porque tengo una alta convicción y luego, por lo que sea, tanto los clientes como mis jefes me pueden llamar la atención. ¿Qué hago? Me compro el mundo entero con un montón de bonos. Si algunos van mal, se van a compensar con los que van bien. Nadie me va a llamar la atención porque nunca, es decir, voy a tener grandes sustos dentro de la cartera, pero esto, quiero decir, esto lo podría hacer cualquiera. En el sentido de, oye, hacemos una cartera, compramos un montón de bonos y compramos el mercado con posiciones del 0,1, pues fíjate, 0,2, 0,3, 0,03. Una absoluta barbaridad. Aquí, bueno, pues el gestor tiene muy pocas altas convicciones en bonos. Lo suyo es, si vemos un fondo de cualquier gestora que nosotros a lo mejor trabajamos, Cartesio, Brickwater, Buy and Hold, etcétera, pues hay veces que tienen un bono y tienen el 2% en el bono porque consideran que tienen que tener el 2% porque han estudiado el bono y la compañía al detalle. Bueno, a veces que se equivocarán, no lo dudamos, pero por lo menos están haciendo una gestión activa del dinero y de la cartera. En este caso no es el caso. En renta variable nos pasa un poco lo mismo. Bueno, en renta variable nos pasa un poco lo mismo o peor, vamos a llamar, porque todo lo que hay dentro son fondos. No hay ningún tipo de acción. Son fondos de Amundi, de Bontobel, de BlackRock, de BNP, etcétera, etcétera. Aproximadamente unas 80-90 posiciones de fondos dentro de los mismos, que algunos que se solapan con otros, etcétera, etcétera. Pero lo más llamativo también es que dentro de la parte que ellos ponen que es renta variable, incluyen fondos de renta fija, porque aparece el Amundi Euro Corporate y aparecen más fondos de renta fija dentro de la parte de renta variable, cosa que también me llama la atención, ¿vale? En fin, es un fondo, como digo, pues muy claramente mejorable. Y ahora vamos a explicar un poco el proceso de ver todo el fondo en la página de la CNMV, que podría parecer súper complicado, pero es bastante sencillo. Mirad, entramos en el buscador de Google y ponemos Quality Inversión Decidida CNMV. Esto lo podemos hacer para cualquier fondo. Ponemos el nombre del fondo y luego ponemos con un espacio CNMV. Como norma general ya nos va a llevar a la información que la gestora publica y que está colgada en la CNMV. Luego vamos al apartado donde dice Información Pública Periódica. Y dentro del ejercicio 2024 nos encontramos, bueno, ahí viene el historial, 2023, 2022, pero bueno, a la fecha que estamos nos encontramos con que podemos descargar el informe del periodo del primer semestre, es decir, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio. Y las posiciones que el fondo tenía el 30 de junio, bueno, suelen ser bastante parecidas y los fondos no suelen cambiar en exceso. A veces que venden una acción, venden otra, pero nos podemos hacer una idea de qué tipo de gestión hay dentro, ¿vale? Bueno, hay un PDF que lo podemos descargar y lo vemos. Es un PDF de 24 páginas. Y aquí está absolutamente todo. Las comisiones, los partícipes, la evolución del fondo histórica, composición de la cartera entera, si el fondo ha tenido hechos relevantes, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí viene absolutamente todo. Es un informe, como digo, de 24 páginas y por legislación tienen que informar aquí de todo. Número de partícipes, el patrimonio, los partícipes que había en el periodo anterior y cuál hay. En este fondo creo ponía 39.000 y 41.000, en otro caso lo he redondeado a 40.000. El número de partícipes, que es una barbaridad, 40.000 personas invertidas en este tipo de fondos que normalmente lo que hacen es que van a la oficina de turno, tengo un dinero para invertir, ¿qué hago? Colócalo aquí y olvídate. Luego normalmente cuando vas al cabo de los 2 años, la persona que te atendió ya no está, hay otra persona, en fin, el fondo se ha comportado de forma, bueno, razonablemente malilla y bueno, pues es un viaje que, como digo yo, no va a ninguna parte. Y ahora vamos a coger un periodo de 10 años para que veamos un poco las diferencias, ¿vale? Y estamos hablando vamos a coger una inversión de 100 euros, ¿vale? Para hacerlo fácil. 100 euros invertidos en este fondo son 137 euros en el momento actual. 137 euros no dejan de ser 37 euros.
que es lo mismo, por hacerlo fácil, si lo dividimos entre 10, pues nos da un 3,7% de rentabilidad anual, que para ser un fondo de renta variable a 10 años es muy poco y estamos haciendo una media. Si hacemos interés compuesto no nos sale el 3,7, pues nos saldrá el 3 o el 3 y poco, ¿vale? Porque 137 euros después de 10 años es poco dinero. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente, para que veamos un poco la diferencia. Vamos a coger, he traído 3 ejemplos, podría haber traído más, pero bueno, vamos a hacerlo fácil. ¿Qué pasa cuando invertimos 100 euros en Fan Smith a 10 años? Bien, pues que 100 euros invertidos en Fan Smith hace 10 años, hoy se han convertido en 360 euros. Si lo comparamos con los 137, es que no hay color. 100 euros invertidos en Magallanes en el año, en este caso no es 2014, bueno, es un año más, 2015, porque fue cuando se fundó la gestora Magallanes, se han convertido en 208 euros. Y 100 euros invertidos en el Guinness Global Equity, otro fondo de renta variable global, que hablamos aquí de vez en cuando, pues se han convertido en 260. Claro, son cantidades en las que ya, bueno, pues merecen la pena darle una pensada a todo esto, porque es que es una diferencia bastante grande. Claro, estamos hablando de 100 euros, ¿vale? Y puedes decir, bueno, 100 euros, entre 137 euros y 360 euros no hay mucha diferencia. Ya, claro, pero es que si en vez de hablar de 100 euros hablamos de 10.000 euros, 10.000 euros son 13.700 en el BBVA, pero es que son 36.000 euros en el Fan Smith, es decir, ya estamos hablando de una diferencia de 20 y pico mil euros. Pero es que si hablamos de una inversión de 100.000 euros, se han convertido en 137.000 en el BBVA y se ha convertido en 360.000 en el Fan Smith, 208.000 en Magallanes y 260.000 en el Guinness Global Equity. Es decir, diferencias en un caso de 260.000 euros, 137.000 contra 208 ya son 65.000 euros o 70.000 euros, y contra el Guinness pues son prácticamente otros 120.000 euros, 130.000 euros. Bueno, ya son cantidades razonables de dinero en función del dinero invertido, claro, pero bueno, al final siempre lo que hablamos es un poco en porcentaje, cantidades considerables que sí que merece la pena darle una pensada y, bueno, pues antes de invertir, pensar muy mucho, ver el fondo, dónde invierte, etcétera, 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 ¿vale? ¿De acuerdo? En fin, bueno, esto es todo por esta semana. Como digo, empezamos la temporada cargados de energía, con muchas ilusiones, esperando subir e incrementar la base de oyentes, que así lo he hecho todos los años y de media todos los años. Pues voy incrementando 1.000, 1.500, 1.500, pues que estamos prácticamente ahora en los 3.000. Costó arrancar un poco el podcast, pero ahora ya, pues la verdad es que las escuchas son muy importantes para ser un podcast, digamos, de un asunto que no todo el mundo le escucha, como son inversiones y demás, que normalmente de media suelen durar entre 50 minutos y una hora. En fin, bueno, pues está desde mi punto de vista bastante bien. Bueno, como siempre me despido. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Y como siempre, un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.